En esta segunda parte de los conceptos generales, olvidé integrar el flujo genético. No lo integré en la sesión anterior, pero lo hablamos rápidamente. El flujo genético también, como lo dice su propia palabra, pues utiliza eh, estos conceptos de genética, genómica y herencia. Y lo habíamos explicado previamente como un paso de genes de un punto a otro. Y pues eso lo que provoca es una recombinación a largo plazo y encontramos una característica más homogénea de una población. Aquí lo que vemos con estos escarabajos es que existe un traspaso, ya sea por migración o porque alguna población crece de tamaño. O en los humanos, pues a lo mejor hay procesos culturales como una guerra o como una crisis económica y eso hace que pues, las personas se muevan a un lugar a otro. Eh, y pues al llegar con una alberca de genes, recordemos ese concepto de alberca de genes, y mezclamos con la otra, pues vamos a encontrar una diferenciación, ya sea a largo plazo, en ellos, ¿no? Entonces esto le llamamos flujo genético y sí tiene que ver con cuestiones migratorias, como lo preguntaban, y también tiene que ver con aspectos geográficos. Los genes también se posicionan geográficamente, ¿no? La población tiene una cercanía con la que eh, se relaciona, ¿sí? Entonces, yo creo que la pregunta de preguntas, y para que se nos quite el racismo de nuestras mentes, digo, pues ya sabemos que es un concepto que no es científico. En 1900, en 1800, 1700 era un concepto válido, actualmente ya no, gracias a la genética sabemos que los humanos no tienen razas. Por más que pensamos que los orientales, los caucásicos, los africanos, y empezamos a hacer estas distinciones, no tenemos razas los humanos por las siguientes razones. Primero, somos una especie muy homogénea. Traten de pensar en los perros sí tienen razas. Eh, cuando digo que es una mezcla muy homogénea la de los humanos, es que no encontramos una diferencia como tal. Lo que pasó con el racismo, y ahora lo entendemos como una violación de derechos humanos, es que en el racismo pensamos que es muy característico o distintivo un rasgo, bueno, físico, a eso me refiero. Y no, en realidad, si nosotros checamos, el humano de Oriente se puede reproducir con cualquier humano de Occidente y dar descendencia. Ahora, si ustedes revisan eso en los perros, eh, las razas que tengan diferencias en proporción son la misma especie, pero tienen rasgos tan diversos. Los perros es el organismo más diverso de mamífero, más diverso que hay. O sea, es el que tiene, dentro de la misma especie, es la que más rasgos diferenciales tiene. Eso no los hace una especie diferente. ¿Ok? Todos son canis familiares, pero tienen rasgos muy específicos. Traten de reproducir un chihuahua con un Doberman o con un gran danés. Va a ser una... Sí ha pasado, claro, pero quiero preguntarles cuántos de esas crías van a sobrevivir. Y es bastante, bastante complicado que pase. Entonces, es tan homogénea la mezcla que hemos tenido los humanos en toda nuestra historia que si nosotros agarramos ADN humano de cualquier parte del mundo, vamos a encontrar la misma configuración que nos define como especie. Y aparte, vamos a poder dar crías, ¿cómo se llama? Vamos a poder dar crías de esta mezcla, ¿ok? Entonces eso nos permite rechazar la idea del racismo. Los humanos no tienen razas. Aquel que se los diga está cometiendo o es una persona que ignora todo lo que estamos diciendo, si es una persona mal informada, pues, o la persona pertenece a una ideología bastante fuerte que hay que erradicar con educación, ¿sale? No con la segregación, sino con la educación. Es la única manera. No hay una superioridad racial y hay que evitar cualquiera de estos descripciones. No crean nada más por estos terribles hechos que hemos tenido como especies de pensar en el nazismo o la eugenesia, etcétera, que muchas veces somos a veces parte de ello por nuestra cultura, como por ejemplo la relación que tenemos los mexicanos con los indígenas.
bueno, ellos también son mexicanos, perdón, eh, pero la relación siempre es discriminatoria de nosotros como mestizos, quería decir eso, como mestizos a los indígenas, a los pueblos originarios. Entonces hay que cambiar esa actitud porque pues no lleva nada bueno, ¿no? Entonces son delitos a los derechos humanos y dejen de decir que hay razas en los humanos, ya saben por qué. Bien, vamos a seguir con estas definiciones, ya las habíamos visto, 4 definiciones básicas. El genoma como el conjunto total, el gen como un fragmento, el locus, ya les había platicado del locus, es el lugar que ocupa un gen y eh, eso es una de las cosas que les había dicho que hay que nosotros preguntar cuando encontramos, cuando alguien dice, es que los homosexuales tienen un gen que los hace ser homosexuales. ¿Sale? Cuando dan ese tipo de explicaciones, su mano lo primero que tiene que hacer es levantarse y decir, ok, ¿me puede decir el gen que provoca la homosexualidad? Y la persona va a enmudecer, no les va a poder decir el gen. Cuando hablan de genes, ¿sí? Tienen ustedes que decir el nombre y el locus de ese gen, ¿ok? El alelo es otro de los conceptos que vamos a revisar. Dice, cada una de las alternativas que puede tener un gen para la codificación de un determinado carácter, ocupando en el cromosoma, el mismo sitio. El alelo es esa parte del gen que, que se codifica como distinto, en toda la cadena de cromosoma y provoca un rasgo, ¿sí? O un carácter. Entonces vamos a encontrar alelos que provocan caracteres dominantes y alelos que provocan caracteres recesivos, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya. Solamente quiero decir una aclaración que por favor sean delicados cuando sobre todo corrijan a las personas o a los psicólogos, a veces esa es una de las cosas, porque es muy impactante para muchos escuchar que algo es genético. Entonces, si algo es genético, por favor decir el nombre y el lugar del gen. Porque no necesariamente por el lugar nosotros encontramos una red de genes. Entonces, a veces no es solamente un gen lo que provoca un rasgo característico, sino a veces es un gen unido a varios genes que provocan un rasgo. Les voy a dar una yo creo que de las citas que más me han marcado como estudiante, digo porque no dejo de estudiar al igual que ustedes. Dice Diane Papalia, decía en su libro de psicología, decía, la genética propone y el ambiente dispone. ¿Ok? Grábense muy bien esa dispone. Es decir, nadie, ni los genetistas, se creen ese churro de que porque ya es genético no se puede hacer nada. ¿Ok? Hay cosas que sí provienen de la genética, pero eso quiere decir nada más las cartas con las que te toca jugar. De toda la alberca de genes del mazo, te tocó jugar con las 7 cartas que te reparten para jugar con Kian, o la marrana, o cualquier juego de cartas. ¿Okay? Eso es lo que te tocó. Ahora, cualquier persona puede ganar en el juego, ¿no? Hay veces que nos tocan genes muy buenos. Buenos en el sentido del juego, de la estrategia. Hay veces que nos toca una mala mano. Pero eso no quiere decir que estemos perdidos en el juego. ¿Ok? Lo mismo para el comportamiento, por favor. La genética propone, el ambiente dispone. ¿Sí? El ambiente también es algo muy importante, la sociedad, la cultura. Entonces, esta mezcla de factores y de fenómenos pues nos va a dar resultantes interesantes de eh, eh, comportamientos. Ahora, vamos a ver 2 conceptos más. Y bueno, 3 con la barrera de Weismann. Vamos a ver qué es el genotipo. El genotipo es el conjunto total de la información genética no expresada, pero sí está contenida.
¿sí? En el genoma. Yo tengo un genotipo. Para saber mi genotipo me tendrían que extraer sangre, quitarme un cabello y decodificar mi ADN. ¿Ok? El genotipo son todos los rasgos que yo tengo en mi ADN, pero no todos los rasgos del genoma, ¿sí? Se expresan. A lo mejor yo tengo genes, ¿ok? Eh, sobre alguna enfermedad, ¿va? Están codificados en mi ADN, pero yo no lo expreso. A lo mejor a mí nunca me da esa enfermedad porque no está expresado ese gen. Pero otro concepto es el fenotipo. El fenotipo son los rasgos que sí están expresados del material genético. Es decir, todo lo que ustedes están viendo de mí o lo que yo haga es la expresión de mi fenotipo. Pero ustedes no pueden ver mi genotipo, ni yo lo puedo ver, porque es lo que está contenido en mi ADN. Es decir, de la cadena doble o de la doble hélice del ADN, perdón que estoy dibujando, de la doble hélice del ADN, es que se me mueve la mano, me pone nervioso, ¿no es cierto? De la doble hélice de ADN, chan chan chan, ¿sí? Hay genes que están expresados. Los voy a señalar con rojo. No, con negro. Hay genes que están expresados y los que no están expresados es como si estuvieran apagados, pero no quiere decir que no los tenga. Por eso va a haber rasgos que se presentan a la siguiente generación. Les presento el concepto barrera de Weismann. Weismann fue un biólogo inglés, si mal no recuerdo, creo que lleva doble S y aquí la regué. Que él explica uno de los principios que tiene la herencia. Sin saber que existía el ADN, este señor logró identificar que el fenotipo es la diferencia entre genotipo y fenotipo. Entonces él identificó que lo único que se puede transmitir a la siguiente generación es el material genético. ¿Sale? Y entonces el genoma, o el genotipo, perdón, el genotipo crea lo que es el fenotipo. O sea, el fenotipo es lo que están viendo de mí. Y el fenotipo es lo que está expresado de mis genes. ¿Ok? Pero hay genes que no están expresados. Y esos a lo mejor se expresan a la siguiente generación. No lo sabemos. La lotería de la vida es la genética. Ok. O la genética, genómica y herencia. Va a entrar a la lotería de rasgos. No sabemos qué pasa en la siguiente generación. Ahora, por eso, esto es lo que significa a la primera generación, a la segunda generación, a la tercera generación, a la cuarta, etc. Vamos a encontrar que lo único que se va a pasar a la siguiente generación es el material genético. ¿Sí? Y cada material genético va a tener su expresión, va a tener su fenotipo. ¿Ok? Weismann, se le llama barrera de Weismann porque se hace una imagen aquí invisible. Voy a ponerlo como puntitos. Esta es la barrera. Ay, perdón, es que no sale. Ahí está. La barrera de Weismann es que el fenotipo no puede alterar al fenotipo. Ahí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo los ojos cafés. Tengo un gen o varios genes que están participando para que yo tenga los ojos cafés. Ahora, ese gen, pues ustedes lo ven expresado en mis ojos cafés, ¿vale? Hasta ahí no hay ningún problema. Pero yo ¿saben qué, chicos? Voy a pagar una millonada porque tengo mucho dinero y me voy a poner los ojos de color. Pues me los voy a poner azules, ¿va? O me voy a poner pupilentes, o lo que ustedes quieran, pero yo quiero pagar para que me coloren el iris y me lo pongan azul. Eso quiero y tengo la lana, así que va, una cirugía plástica no pasa nada. Bien, entonces yo lo que alteré es mi fenotipo, ¿sale? Lo que está expresado. Sin embargo, no quiere decir que porque haya hecho eso, mi hijo, en la siguiente generación, de acá, vaya a tener los ojos de color. Lo que tiene que pasar es que se tiene que alterar el genotipo para que se altere el fenotipo de la siguiente generación.
A eso se le llama barrera de Weismann. Los fenotipos no se pueden alterar. Por eso Lamarck estaba equivocado. Porque no se puede brincar la barrera de Weismann. Es decir, el cambio de un organismo, el cambio que presenta un organismo no puede ocurrir de fenotipo a fenotipo, solamente de genotipo a genotipo. Lo que se tiene que alterar para que el fenotipo se altere, tiene que cambiar el material genético. ¿Va? Así de sencillo. Esta es la barrera de Weismann. Los cambios son a este nivel, a nivel genómico, genotipo, pero nunca de fenotipo a fenotipo. ¿Sale? Ahí está, sencillón, ¿no? Bueno, esta es la segunda parte y lo vamos a dejar en ese punto. Lo único que nos falta ahora es revisar cómo ocurren las leyes de la herencia. Entonces, para ello vamos a hacer un ejercicio de cómo funcionan las 3 leyes de la herencia. Pero eso lo vemos en el siguiente video.